En las últimas semanas, el gobierno modificó un decreto que flexibiliza la caza nocturna. Por otro lado, también hay una discusión y un debate instalado sobre los proyectos que se presentan buscando conservar y mejorar la calidad del agua potable, un recurso muy importante. Y por otro lado, la guerra en Ucrania, con Rusia como protagonista, también sigue la discusión presente y hay distintos análisis. Parecen tres temas distintos, pero todos tienen algo en común. De eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El decreto que modificó el gobierno uruguayo que flexibiliza la caza nocturna, la calidad y cantidad del agua y el conflicto entre Rusia y Ucrania son tres temas distintos, pero tienen en común que provocan daño en el ambiente, al menos así lo consideran los expertos. Hace algunas semanas, el Poder Ejecutivo decretó una serie de modificaciones a la normativa de caza vigente, la Ley 9481, de Ecología y Protección de Fauna Indígena. El nuevo texto, entre otras cosas, habilita la práctica de la caza deportiva en todo el país menos en Montevideo y autoriza la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por la ley. Además, los permisos de caza serán independientes del tipo de arma y ya no se exigirá justificar la autorización del propietario u ocupante del predio donde se llevará a cabo la actividad para obtenerlos. El proyecto fue redactado por la Asociación Nacional de Cazadores en conjunto con la Asociación Profauna y presentado a las autoridades del gobierno. Reclamaban varios cambios, dado que consideraban que la normativa tenía algunos problemas que hacían injusto o dificultaban la caza. Por otro lado, varias ONGs y ambientalistas rechazaron la nueva legislación y argumentaron que se está liberalizando una actividad que significa un paso atrás en la protección de la fauna uruguaya. Con respecto al agua, el directorio de OCE aprobó a fines de abril la factibilidad técnica del proyecto Neptuno, que se desarrollará en Arasatí, en el departamento de San José. Se construirá una planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata, una inversión calculada en $250 millones. Desde la oposición se plantean inconvenientes sobre el modelo de negocios y la eficacia del proyecto. Por otro lado, la guerra entre Rusia y Ucrania despierta preocupación entre los ambientalistas por el daño que causará en nuestro continente. Consecuencias económicas importantes, afectación de los recursos naturales y aumento y escasez de alimentos, entre otros puntos. Y de todo esto hablaremos esta noche aquí en Lado B, en vivo en la pantalla de TV Ciudad. Y es un gusto que nos damos recibir aquí en estudio al investigador Eduardo Udinas, que es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, es un placer. Gracias por la invitación. Bueno, hablábamos de caza nocturna, hablábamos de la calidad del agua, ¿no? La conservación de este recurso y la guerra en Ucrania. Parecen temas distintos, pero están conectados y de eso vamos a hablar esta noche. En principio, sobre la caza nocturna, esta modificación que lleva adelante el gobierno, ¿qué reflexión te genera? Bueno, la modificación del decreto introduce, como tú has dicho, que está permitido cazar en la noche. También reduce la distancia a que se habilita en relación a centros poblados o escuelas, pero además tiene algunos otros matices que han pasado desapercibidos por la prensa. Entre ellos puedo mencionar dos. Utiliza un nuevo léxico para definir especies silvestres exóticas que no existía antes. Esto lo señaló en otro medio de prensa el exdirector de Fauna, y ahí se crea un problema legal, porque a lo que se refiere la nueva redacción del decreto, cuando se alude a las especies exóticas, no está reconocido en nuestra legislación. Entonces se habilita algo nuevo sobre un sujeto que está mal redactado. Y por el otro lado tiene también un componente triste, que apareció en las últimas horas, es que en la introducción, en los cambios que motivaron los cazadores, las certificaciones, por ejemplo, de los astas de ciervo que fueron muertos y cazados, las va a tener que proveer el propio gobierno. Es algo así como que el propio gobierno le va a tener que dar y pagar por las identificaciones de aquello que matan los cazadores para esa especie. En general, estas modificaciones pueden parecer menores, pero han despertado una gran polémica pública, ¿no? No sirven a la conservación, son de dudosa utilidad económica porque habría que demostrar que el turismo de cazadores extranjeros que llega a Uruguay
es un componente importante del ingreso y del gasto turístico en el país. Y es uno de los argumentos que utilizan los que impulsaron esta modificación del Exactamente. decreto, ¿no? La otra que sirve a la conservación. Eso no hay evidencia contundente en ningún lugar del mundo. En general, hay unos pocos casos donde eso parecería que funciona, pero por razones económicas, no por razones ecológicas, que es allí donde el trofeo que se caza es tan alto el costo que se debe pagar que eso genera un ingreso de dinero para mantener la protección de alguna especie emblemática. Estoy pensando en este momento del rinoceronte blanco. Pero a la vez también es una expresión de que no funcionan los sistemas de conservación porque no tengo más remedio que matar a algunos animales para conseguir los fondos para poder mantener la protección de estas especies. Y también hay un componente social que a mi modo de ver incrementa los riesgos, la incertidumbre en el medio rural, en campaña, de andar teniendo cazadores de noche con un sistema de permisos que es verbal, totalmente informal, y eso va a generar muchas confusiones. Entonces, como medida ambiental, es muy negativa y muy regresiva. ¿Faltó discusión sobre este tema? Puede decirse que faltó discusión. Lo que pasa es que si uno analiza, viste que los economistas o los politólogos te analizan todo el ciclo de las políticas públicas. Bueno, entonces si yo analizo el ciclo de esta política pública, me surgen varias preguntas para reflexionar con la audiencia. Primero, insisten los promotores que fueron los empresarios del sector que llevan el decreto. Entonces, un interrogante es, ¿el presidente firma lo que le llevan empresarios y no lo revisa? Doy un paso más. El decreto a su vez fue firmado por 3 ministerios, Ganadería, Agricultura y Pesca, Turismo y Ambiente. La reflexión es análoga. ¿Los ministros firman porque el presidente firmó y no leen el contenido del decreto? Doy un paso más pensando en cada uno de los ministros. ¿El secretario no consulta a sus equipos técnicos? Porque si lo hubieran hecho, lo hubieran advertido. Esto está mal redactado, esto contradice el espíritu de la conservación y así sucesivamente. Y también tengo una reflexión para la oposición. La oposición no ha tomado esto y las políticas ambientales como un tema para el debate político. Sigue en parte enfrascada en temas que vienen desde el pasado y no percibe esta polémica y no ve el mérito para introducirse en esta cuestión, por lo menos hasta ahora. Entonces el sistema político está crujiendo en muchos niveles en la política ambiental. Hablábamos recién del agua, ¿no? En la introducción de este recurso tan importante. El Uruguay, en ese sentido, tiene desafíos, no por delante ahora, en la conservación y la calidad del agua. ¿Cómo estás viendo esta situación que está atravesando el Uruguay y cuáles son los principales desafíos? Bueno, como adelanto del próximo tema, son como muñecas rusas, ¿viste? Esas que van una dentro de la otra. Sí. Entonces, si hay esta polémica por el tema de la cacería, por la situación del agua tendría que ser el doble. Porque tenemos en una crisis de calidad del agua. Traje un par de mapas del propio Ministerio del Ambiente para compartir con los televidentes. El primero son de un poco más de una centena de lugares donde se toman las mediciones de nitrógeno, un buen indicador para el agua. De hecho, estamos viendo en este momento el mapa precisamente de nitrógeno ese que hacías referencia. Bueno, ¿no? Los puntitos rojos es que estamos en problemas. Ajá, bueno, hay unos cuantos en el mapa, ¿no? Casi la mitad. Sí. Si paso al segundo mapa, que es del fósforo, el clásico contaminante relacionado con las cianobacterias, la calidad del agua, ustedes van a ver que los puntos rojos se multiplican, el 80 y pico % de los puntos de muestreo tienen niveles no aceptables de fósforo por las propias mediciones que hace el propio Ministerio del Ambiente o quien él contrate. Claro, ahí también lo estamos viendo, son unos cuantos, y aparte en todo el país, ¿no? Prácticamente en todo el país. Entonces, si uno mira ese mapa, todas las cuencas están comprometidas. No hay ninguna gran cuenca de Uruguay que esté libre de problemas en este momento. Eso ocurre en la cuenca de Santa Lucía, la que más ha acaparado la atención de las autoridades y de la prensa, se repite en la cuenca del Río Negro y sus cuencas secundarias, como por ejemplo es una situación compleja en la cuenca del río Tacuarembó, ocurre en el río Cuareim, ocurre en las lagunas litorales, ocurre en el río San Salvador. Entonces la situación del agua
es dramática en el país. Entonces, si yo tengo quejas por la cacería, esperaría una reacción política y un debate ciudadano mucho más intenso por el agua, porque es mucho más alarmante lo que estamos viviendo y es más difícil de solucionar. Pero tengo la sensación que no se está dando ese debate o al menos esa emergencia que podemos llegar a tener, ¿no? No, aquí de nuevo también hay problemas heredados que vienen de la administración pasada que no se resolvieron y que se acentuaron en el actual gobierno. La situación que ahora estamos enfrentando es, como ustedes anunciaban al inicio de la entrevista, se presenta el proyecto Neptuno, que es un emprendimiento de captura de agua en el Río de la Plata, en el balneario Arasatí, en el departamento de San José, donde habría una planta que tomaría el agua, habría una gran piscina que juntaría el agua dulce y por un ducto la mandarían hacia Montevideo, donde empalmaría con la red de OCE. La solución esta tiene varias connotaciones que podemos también analizar de modo análogo, como hicimos con el decreto de la casa. La primera es que en las explicaciones iniciales que da el Ministerio del Ambiente, lo dramático, a mi modo de ver, es que el Ministerio del Ambiente dice, yo no voy a poder limpiar la cuenca de Santa Lucía. Entonces, como no la voy a poder limpiar, tengo que sacar agua del Río de la Plata. Entonces hay una renuncia a una gran tarea ecológica que es limpiar la principal cuenca de abastecimiento de agua potable que tiene el país. Este proyecto Neptuno estaba en oposición con un emprendimiento que era una represa en el arroyo Casupá, dentro de la cuenca del Santa Lucía, que podía aumentar el volumen disponible de agua para Montevideo. Ahora, como no se resuelven los problemas de contaminación en la cuenca de Santa Lucía asociados a ciertas prácticas agropecuarias, el gobierno dice, bueno, saco del Río de la Plata. Pero en el Río de la Plata es otra agua contaminada, en parte por procesos similares al del Santa Lucía. El propio estudio que presenta el gobierno encuentra cianobacterias, por ejemplo, a pesar del poco tiempo del muestreo que hay en ese análisis. Pero además tengo toda la contaminación que me viene de Argentina, que me viene de Paraguay, me viene de Bolivia y de Brasil. Es un resumidero grande de todas estas cuencas que estamos hablando. Es una de las ¿no? cuencas más grandes del mundo. O sea que no se aconseja tomar el agua del Río de la Plata en ese sentido, porque también hay otros que dicen que quizás puede ser un proyecto que sea efectivo, ¿no? Pero y el gobierno va a ir a hablar con, por ejemplo, lugares que yo he visitado, la minería del sur de Bolivia, lo que tiran los mineros, metales pesados, etc. Va a parar el río Pilcomayo. El río Pilcomayo va a la cuenca del Paraná, termina aquí. Y el gobierno nuestro le va a decir a Bolivia, limpien sus ríos. La respuesta de los ingenieros es, hay algo así como un muro hidrodinámico donde los cauces del río Uruguay y del río Paraná, en su llegada al río de la Plata, no se mezclan. Mi pregunta de sentido común, ¿están seguros? ¿Siempre es así? Si hay sequía en el río Uruguay, ¿no llega más cerca el agua del río Paraná? La hidrodinámica del río de la Plata, con el cambio climático, procesos de sequía, inundaciones intempestivas, ¿pueden asegurar eso? Y además está del otro lado, mirando hacia el océano, las intrusiones de agua salada. Y por eso el proyecto plantea hacer una gigantesca piscina, un gigantesco reservorio para acumular agua dulce, para evitar días en que pudiera haber agua salada que llegara hasta San José. Entonces, si el gobierno quiere hacer una obra para promover empleo, infraestructura, movilizar inversión pública, tal vez haya otras prioridades. Se me ocurre a mí, sin ninguna autoridad, pero como ciudadano, hagamos carretera que son urgentes. Esta obra, como obra en sí, no me parece una prioridad porque no resuelve el problema ecológico de fondo, es muy riesgosa, no me asegura la calidad del agua y me mantiene además los problemas, como
espejo, como contracara en el río Santa El Lucía. gobierno ha dicho, ¿no? Se calcula una inversión de 250 millones de dólares. El propio ministro Peña, ministro de Ambiente, ha dicho que es la obra más importante de agua potable de los últimos 150 años. Pero ¿considerás que no se ajusta a este desafío o a lo que tiene que atender el Uruguay? No, y en otra polémica con otras personas, precisamente la coalición de gobierno, me decían, bueno, el ministro Peña viene del lado del empresariado. Entonces, como que podría hacer esos análisis con cierta rigurosidad. De nuevo, mi pregunta al sentido común es, la represa en Casupá sale 80 millones de dólares, tenía el financiamiento encaminado. ¿Por qué voy a hacer una de 250 millones a 300? Varias veces más cara para resolver el problema del agua. Ahí hay una cuestión de ecología política por detrás, es que limpiar la cuenca de Santa Lucía, claramente a cualquier gobierno, es una tarea complicada porque va a terminar en conflicto con un tipo de producción agropecuaria que por detrás hay empresarios, productores, o sea, molestia ciudadana. En cambio, lo de Arasatí en San José no va a tener grandes oposiciones, pero me mantiene el riesgo sanitario, el riesgo ecológico y no me soluciona el problema de fondo y es muchísimo más cara. Y dejo planteado, pero también no es mi área, probablemente sea inconstitucional porque más allá de las vueltas que le den, es una privatización del servicio. Este es uno de los argumentos que utiliza, por ejemplo, el representante del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dentro del directorio de OCE. Eso y el modelo de negocios, el modelo de negocio que elige el directorio, que señala que es una forma de privatizar también el agua, es uno de los argumentos que se está manejando. Ahora, ese argumento que utilizan algunos que defienden este proyecto de que la mayoría de los contaminantes del Río de la Plata se degradan antes de llegar al Uruguay, ¿no es un argumento válido ese? Puede ser válido o puede no ser válido. Requeriríamos varios años de estudio de tener una línea de base de que eso sucede. De qué está pasando, por ejemplo, con los metales pesados, cuál es la dinámica de las cianobacterias y así sucesivamente. No la tenemos. Entonces, vuelvo a insistir, no podemos tener certeza y el riesgo ecológico es muy grande. Entonces, ¿vale la pena mantener el riesgo ecológico invirtiendo 250 a 300 millones de dólares? ¿O es mejor limpiar nuestra propia agua en el Santa Lucía e invertir 80 millones de dólares? Independientemente de este proyecto Neptuno, ¿cuál es hoy el principal enemigo, si se quiere, que tiene nuestra agua, el agua del Uruguay, en cuestión de contaminación y en el momento de conservar el agua de mejor calidad posible? El problema de fondo es la estrategia del paquete tecnológico que utiliza la agropecuaria, ¿no? Entonces, esto me permite avanzar al tercer tema, Sí. que es esta vinculación con la guerra. Ajá. Nosotros tenemos un paquete tecnológico como los países vecinos basado en muchos químicos, mucha fertilización, y esto produce una serie de derivados y de sustancias en el ambiente que son contaminantes por sí mismas o tienen derivados que favorecen procesos que terminan en contaminación, como las cianobacterias, ¿no? Entonces uno está concatenado con el otro. Entonces tenés desde qué sucede con el glifosato y sus derivados, su impacto en la salud humana y en el ambiente, en ese caso es un herbicida, a los problemas que se producen por la utilización de nitrogenados o de fosfatados para el manejo de los suelos. Entonces, esa es la estrategia que produce altos impactos. No solo ocurre en Uruguay, sino que también sucede en los países vecinos. Ese tipo de estrategia tiene una implicancia negativa, por ejemplo, por la contaminación de las aguas, que es lo que vemos ahora, pero más tiene una implicancia de alerta, de advertencias, que es insostenible por procesos que ahora ha acentuado el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania. El precio de los combustibles se dispara, el precio de los fertilizantes se dispara, hay problemas de logística en la distribución de alimentos y por lo tanto, no solo en Uruguay, sino que en toda América del Sur hay verdaderas convulsiones de qué va a pasar con el sector agropecuario. El sector agropecuario petrolizado, con agroquímicos, que además da alimentos también de peor calidad por los derivados de la contaminación, es cada vez más insostenible bajo esa estrategia basada en el petróleo. Aparte de una situación compleja por la escasez de materia prima también, ¿no? A partir de este conflicto que estamos hablando.
Pienso en los hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en un estudio que acabamos de terminar, que se publicó ayer analizando las implicaciones de la guerra para los recursos naturales en América Latina, uno de los elementos claves es ese. Hay una situación paradojal con los hidrocarburos que, por un lado, hay una presión muy fuerte en los países centrales de Occidente por abandonarlos, entonces hay procesos de desinversión, de salida de grandes fondos de los sectores de petróleo y especialmente de carbón. Eso a su vez produce que los que tienen hidrocarburos o carbón deseen venderlos cuanto antes porque saben que pasado mañana capaz que no lo pueden vender. Entonces, uno tiene situaciones paradojales. Por ejemplo, el año pasado las propias autoridades rusas del sector hidrocarburos reconocían, tenemos que vender todo lo más que podamos ahora porque las medidas para mitigar, enfrentar el cambio climático, nos van a poner cada vez más restricciones a la venta y consumo de hidrocarburos. Entonces, esto, por un lado, presiona sobre los precios. Los grandes proveedores de hidrocarburos, Rusia, los países de Oriente Medio, etcétera, también juegan manejando el precio global, aumentando o bajando su extracción, haciéndolo más escaso o más abundante. Y a su vez, por el otro lado, hay una tendencia que opera en sentido contrario, que también es acuciante ahora en América Latina. Todos los países tienen altos subsidios a los combustibles, o directos o indirectos, o en los usos de los combustibles, por ejemplo, en transporte. Quitar esos subsidios en todos lados produce convulsiones sociales. En América Latina se las ha vivido en México, en Ecuador y en Bolivia en el pasado reciente. Y el caso más grave fue hace pocos años atrás en el gobierno Temer en Brasil, cuando hubo una disparada y eso motivó la huelga de los camioneros, que paralizó a todo Brasil y catapultó a la fama a un oscuro legislador que se llamaba Jair Bolsonaro, que se convirtió en uno de los líderes de la protesta. Entonces, el descontrol de la disconformidad ciudadana con esta mezcla que incluye combustibles caros, alimentos caros, tiene muchos riesgos de estabilidad política. Entonces, todo esto es un caldo complejo para nuestros países, ¿no? Manejaste un tema interesantísimo y es el subsidio millonario a los combustibles fósiles, por ejemplo, que además después generan grandes inconvenientes. Hay como una especie de contradicción ahí también. Sí, hay una contradicción enorme y cualquier medida de desmontar esos subsidios en los países de América Latina no ha tenido éxito. Se ha intentado, por ejemplo, hace unos años atrás en Ecuador, también en Bolivia, y ha derivado en protestas ciudadanas muy potentes, desde los transportistas, taxistas, etc. Y ahora ya hay protestas por los altos precios. Ha habido protestas por camioneros en Chile pocas semanas atrás, y en Perú ya ha habido una sucesión de 3 conflictos encadenados que incluyen al sector transporte, al sector agrícola y por el precio de los alimentos bajo el gobierno de Castillo en los últimos 2 meses. Eduardo, te propongo una breve pausa y seguimos hablando de este tema. Te quiero hacer algunas preguntas concretas sobre el cambio climático, porque es un tema que evidentemente nos preocupa a todos y es un tema que abarca mucho a la política también. Breve pausa y seguimos, ¿te parece? ¿Cómo no? Un minutito, ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el investigador Eduardo Budinas. Eduardo, ¿cómo estás analizando el avance del cambio climático? Bueno, él avanza con mucha energía. Los objetivos eran evitar un calentamiento planetario promedio de que subiera la temperatura a 1.5 grados. Ese objetivo todo indica que no se va a alcanzar y parecería que nos encaminamos al futuro inmediato a estar en 2 grados. La guerra en Ucrania ha dejado esta problemática un poco en segundo plano porque en esta desesperación de los países europeos de reconvertir alguna de sus fuentes de energía, probablemente varios de ellos van a quemar más carbón y eso va a generar todavía más cambio climático. Y por el otro lado, en el día de hoy se publicó un informe demoledor en Londres
que analiza las inversiones proyectadas de las grandes corporaciones petroleras, y uno de los conceptos básicos en cambio climático es que yo tenía un límite en cuánto petróleo podía sacar de debajo del suelo, que era ese límite calculado a partir de los gases que se emitirían cuando se lo quemaba. Entonces había un límite para no sobrepasar estos 2 grados antes que estemos todos achicharrados. Todos los proyectos que hay de las actuales corporaciones sobrepasan ese límite de extracción de petróleo. Entonces, si estos emprendimientos se llevan a cabo, vamos a tener problemas mucho más serios. Habría que ver si lo van a lograr o no. De nuevo, vuelvo a la situación de la guerra. Por ejemplo, en el caso de Rusia, que está, según cómo se calcula, es el 1 o el 2 o el 3 en la extracción o comercialización de hidrocarburos, una de las consecuencias del bloqueo occidental es que ellos no pueden comprar más bombas, compresores, etc. Todo eso era tecnología occidental que compraba Rusia. Ha quedado bloqueado. Entonces hay muchas dudas de que la expansión petrolera rusa sobre el Ártico, que era uno de los grandes frentes de expansión, pueda llegar a concretarse. En el caso de los países sudamericanos, los países petroleros, varios de ellos van a quedarse sin petróleo en breve. Son Bolivia, Perú y Colombia, que son productores o de gas natural o de petróleo. Ellos ya están con los restos de sus yacimientos. Entonces ahí va a haber una situación aún más delicada porque no se han preparado con fuentes de energía alternativa. Han en cambio incentivado la exportación y no han utilizado ese recurso para tener otra fuente para estar listo cuando se me acabara mi propio hidrocarburo, ¿no? Claro, ahora, para intentar frenar el cambio climático, se necesitan de cambios generales. Y cuando digo cambios generales, hablo desde la agricultura, la arquitectura, ni que hablar el compromiso de la clase política también, ¿no? Sí, bueno, de nuevo, la clase política, el liderazgo político está lejano de esto y está teniendo contradicciones. Miremos, por ejemplo, la administración Biden en Washington. Una de las promesas electorales que cumplió al inicio de su mandato Biden es voy a parar con el fracking, la extracción por fractura hidráulica de gas. Pero vino la guerra con Rusia. Claro. Entonces, quiero contribuir a los europeos con gas. Entonces ha habido una expansión ahora del sector de fracking. Pero esa explotación de gas solo es viable cuando hay subsidios o el precio del petróleo es muy caro. Porque es muy costoso sacar de esa manera los hidrocarburos no convencionales. Tan costoso que se acerca una barrera clave para este tema, que es la tasa de retorno energético. Es cuánta energía necesito yo para extraer un barril de petróleo. Y muchos yacimientos de fracking, yo gasto casi un barril de petróleo para extraer un barril de petróleo. Claro. Hay un montón de ejemplos de cambio climático, ¿no? Pero para que la gente lo tenga en cuenta, ¿cuáles nos mencionarías últimos, recientes, que reflejen un poco esto que estamos hablando? Bueno, el cambio climático es más bien probabilístico. O sea, puede haber una inundación, pero uno puede tener certeza que se debe a una alteración por el cambio climático. Y se lo mide en una larga tendencia. Las modelizaciones indican que el aumento de frecuencias de eventos climáticos extremos, sequías o grandes lluvias, es una de las consecuencias. Las olas de calor, como acaba de ocurrir en la India y en Pakistán, con lugares que superaron 50, 60 grados, también están dentro de las predicciones del cambio climático. Entonces están alrededor nuestro. Van por estas olas de sequía, déficit hídricos prolongados, lluvias torrenciales en pocas horas, puede llover lo que en un mes, y así sucesivamente. Va a tener un impacto muy alto en el futuro inmediato en el hemisferio norte, especialmente con las ondas de calor. Va a tener un efecto dramático con los casquetes polares, tanto en el norte como en el sur, e implica ya el corrimiento de especies y de vida silvestre adaptándose a las nuevas condiciones de temperatura media, ¿no? Bueno, no es muy alentador eso, pero es la realidad de lo que está pasando. Sí, no es alentador, no. Vamos en tren expreso a una crisis climática civilizacional. La duda que hay si se sigue este ritmo es
que tal vez tengamos suerte y el petróleo se acabe antes de que el cambio climático llegue a sus expresiones más agudas y dramáticas. Si en cambio se continúa con la petrolización, estos efectos negativos se podrán seguir acumulando, ¿no? Eduardo, te agradezco mucho tu visita y tu respuesta y tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Ojalá que la próxima podamos hablar de algo más optimista, si se quiere, alentador, ¿no? Esperemos. Nos vemos en la próxima. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.